Vamos a empezar. Nos habíamos quedado en A112, bueno, el final. Y nos vamos ahora a 113, ¿no? Dice, ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Ok. Todos los intentos de deducir de la experiencia aquellos conceptos puros del entendimiento y de atribuirles un origen meramente empírico son pues enteramente vanos e inútiles. Nada diré de que, por ejemplo, el concepto de una causa lleva consigo el rasgo de la necesidad que ninguna experiencia pueda dar, pues ella nos enseña ciertamente que a un fenómeno habitualmente le sigue algo diferente, pero no que eso debe seguirle necesariamente, ni que de él como condición se puede inferir a priori y con completa universalidad la consecuencia. Pero aquella regla empírica de la asociación que hay que suponer en todo cuando se dice que todo en la serie sucesiva de los acontecimientos está sujeto a reglas de tal manera que nunca ocurre nada a lo que no procede algo a lo cual siempre sigue, esto pregunto yo como la ley de la naturaleza, ¿en qué se basa y cómo es posible esa asociación? El fundamento de la posibilidad de la asociación del múltiple en la medida en que está en el objeto, vamos a ver ahí la palabra objeto que está marcando aquí, justo habla de object, se llama la afinidad de lo múltiple. Pregunto entonces, ¿cómo? Aquí dice objete. Object. Dice objecte. No es object. Se refiere... Con K, K y T. No, es que más bien es objeto de lo múltiple. No es objeto de... No es validez objetiva. No. Objeto de lo múltiple, ya va. Estaríamos hablando... No, porque validez objetiva sería Objective Gültigkeit, ¿no? Y ese no lo vamos a utilizar ahorita. Ahorita está hablando básicamente de objeto de lo múltiple, se puede llamar así, porque dice el fundamento de la posibilidad de la asociación de lo múltiple en la medida en que está en el objeto, se llama la afinidad de lo múltiple, ¿no? Como esta asociación de todo lo múltiple que está en el objeto. Yo lo pondré como objeto de lo múltiple, si es que se me permitiese la palabra, ¿no? Entonces vamos a marcar esa partecita aquí. Un objeto que tiene que ver con la afinidad de del múltiple, perdón, ¿no? Que pone ahí, ¿no? Affinität des Mannigfaltigen, ¿no? La de lo múltiple. Pregunto entonces, ¿cómo os explicáis la integral afinidad de los fenómenos? ¿No? Que aquí la palabra fenómeno la está utilizando como Erscheinung, ¿no? Como esta palabra que habíamos visto que era justamente después de fenómeno, ¿no? Teníamos ahí un problema justamente con esta palabrita. Pero ese término ahí en alemán lo mantiene desde la estética. Erscheinung. Erscheinung, y no es fenómeno. Exacto. Parece que fenómeno nada más va a aparecer entonces en el prólogo, en algunas partes ya de la segunda, porque ahorita recordemos que estamos en A, estamos todavía en la primera edición, y aparecerá también en la introducción, pero para la primera edición aparece mucho más Erscheinung, ¿no? Entonces tenemos aquí dos, el objeto de lo múltiple, o lo que se le presenta al objeto desde lo múltiple, esta asociación que hacemos, y qué lástima que no está Néstor, que esta parte Néstor la maneja bastante bien, y el caso justamente de los fenómenos Erscheinung. Sí, lo maneja bastante bien Néstor ahí. Sí, esta parte la maneja muy bien. Por la cual ellos están sujetos a leyes constantes y deben sujetarse a ellas. Bueno, era pregunta más bien, ¿no? Pregunto entonces cómo os apliquéis la integral afinidad de los fenómenos de esta multiplicidad por la cual ellos están sujetos a leyes constantes y deben, ¿no? Deben sujetarse a ellas.
aquí este deben es bien importante porque el término es müssen, ¿no? Müssen. Entonces, en alemán estos verbos del deber o el poder son muy distintos. Son muy parecidos al inglés. Müssen, können. Entonces, sí, este es müssen, ¿no? Okay. Entonces, bueno. Sí. De hecho, ahí Kaimi lo resalta en negrita. Sí. Ay, me movió todo. Esperen, me movió todo. Paul, ¿cómo vas? Encarnación, ¿cómo van? ¿Bien? Aquí poniendo atención. Ustedes sigan, por favor. Va que va. Si hay algo en lo que te me pierdas, me dices. ¿Con qué Encarnación no nos escucha? Y no sé si Luz se va a volver a conectar. Bueno, ahorita le escribo. Bueno, ella es muy comprensible según mis principios. Todos los fenómenos, otra vez, ¿no? Ahí la palabra fenómenos que otra vez va a ser Erscheinung, todos los fenómenos posibles pertenecen como representaciones. Aquí la palabra representaciones va a ser Vorstellung, ¿no? Entonces son fenómenos posibles que pertenecen como representaciones. Erscheinung, Vorstellung, ¿no? La completa conciencia posible de sí mismo. Me acuerdo que una de las preguntas que me han hecho es ¿por qué importa tanto estos términos en Kant? Y es que me parece que estos términos, si tú los tienes muy claros, o bueno, Kant los hubiera puesto todavía más claros, te ayuda a entender cómo se forma la estructura trascendental completamente de toda la obra. Y qué va a pasar con cada uno de estos objetos en el proceso de toda la estructura trascendental. Pero bueno. Si alguien me quiere frenar, ya saben que lo pueden hacer. Dice la completa conciencia posible de sí mismo. Pero de esta, como representación trascendental, ¿no? Trascendental en Vorstellung, esta me pareció una cosa impresionante, este término. Trascendental en Vorstellung. Es inseparable la identidad numérica y es cierta a priori por ser trascendental, porque nada puede llegar al conocimiento si no es por medio de esta apercepción original. Entonces, justo, ¿no? Vamos a empezar ya con el tema de la percepción, que era algo que traíamos ya arrastrando, ¿no? Apercepción, como lo pondrá. ¿Por qué es un gran tema la percepción? Bueno, porque justo vamos a ver qué pasa con el conocimiento ya en la percepción originaria y qué está entendiendo por la percepción también. Ahora bien, como esa identidad necesariamente debe intervenir en la síntesis de todo múltiple de los fenómenos, esto de aquí es para mí muy importante, ¿no? Porque aquí ya empieza a hablarnos de lo que pasa en la percepción y qué va a pasar también con la síntesis, con la famosa síntesis kantiana, que parece que todo el mundo cuando hace una lectura muy rápida de Kant parece que es lo más importante, ¿no? La síntesis kantiana, pero hay que entender por qué es tan importante. Entonces, ahora bien, como esa identidad necesariamente debe intervenir en la síntesis de todo múltiple de los fenómenos. Entonces, esta síntesis, justo como lo decía en algún momento Néstor, va a ser esta síntesis de la multiplicidad, ¿no? Es básicamente lo que se está buscando, que se haga una síntesis de la propia multiplicidad. O sea, en la medida en que ella haya de llegar a ser conocimiento empírico. Esta parte a mí me resuena mucho, no sé si ustedes también, pero a mí me puede resonar mucho esto de conocimiento empírico. ¿Por qué no es un conocimiento trascendental? ¿No? ¿Por qué se queda en la mera parte del conocimiento empírico? Bueno, entonces los fenómenos están sometidos a condiciones a priori, a las cuales debe ser adecuada de todo, en todo, la síntesis de ellos. Es decir, la síntesis de la aprehensión. Entonces, no sé si me hayan captado la pregunta, pero es
es un poco por qué hablamos de conocimiento empírico y no de conocimiento trascendental en este punto. No sé si alguien hasta aquí quiera decir algo, si vamos bien, si me están siguiendo. Les voy a decir como Talía, ¿no? ¿Me oyen, me escuchan, me sienten? Entonces, si alguien tiene algo, díganme, adelante, adelante. Ay, perdón, es que estoy buscando mi cuaderno de anotaciones. Ok, ¿alguien tiene algo? Nada, seguimos. Fíjense que no les dio las caritas. Pensaré que seguimos. Okay. Dice, bueno, ahora la representación. Que ese conocimiento empírico se ajusta, o sea, debe ajustarse o se ajusta. A la síntesis. Uy, te dejé de escuchar. A la síntesis de la comprensión, ¿no? Chin, chin, se... ¿Me escuchas? No, dame un segundo, es mi internet. Está como inestable. Voy. Creo que ya te escucho. Ahora sí. ¿Cómo? Que el conocimiento empírico debe ajustarse a la síntesis de la aprehensión, ¿no? Se da más bien en la síntesis de la aprehensión. Ese conocimiento empírico está en la síntesis de la aprehensión. Por eso me parece tan fuerte esta parte. Está en la síntesis de la aprehensión. Porque dice, ahora bien, como esa identidad necesariamente debe intervenir en la síntesis de todo múltiple de los fenómenos. O sea, algo que va a pasar en la síntesis de la aprehensión es justamente que se haga la síntesis, ahora sí que vale la redundancia, la síntesis de todo múltiple. De todo múltiple de los fenómenos. Es decir, en este caso podríamos pensar que la síntesis es la unidad de estos fenómenos. Para que justamente se nos presente este conocimiento empírico, ¿no? Y no se quede como algo totalmente desordenado. Eso básicamente es la parte de la síntesis de la aprehensión. Dice, bueno, ahora bien, la representación de una condición universal según la cual y por tanto de la misma manera puede ser puesto cierto múltiple se llama una regla. Y si debe ser puesto así, se llama una ley. Voy a volver a leer esta partecita, que me parece algo bastante importante, ¿no? La diferencia entre regla y diferencia entre ley. Entonces, en la parte de la regla, dice, ahora bien, la representación, eso está fuerte, ¿no? La representación, la Vorstellung, de una condición universal, según la cual puede ser puesto cierto múltiple, se llama regla. O sea, la regla es la representación de una condición universal. No, ¿se les ocurre, no? Una condición universal que sea regla y que la podamos representar. Pero dice puede, ¿no? Puede representarse. Y en el caso de la ley, dice debe representarse. Es diferente, ¿no? El poder y el deber son cosas distintas. Por tanto, todos los fenómenos están en una integral conexión según leyes necesarias. O sea, eso que debemos representar. Y por tanto están en una afinidad trascendental, de la cual la afinidad empírica es mera consecuencia. O sea, la afinidad empírica no nos puede mostrar nada, pero la afinidad trascendental sí. ¿Algo hasta aquí? ¿Alguien quiere comentar algo? Ok, veo el chat. La diferencia reside en la necesidad y por lo tanto en su carácter a priori. Sí, la trascendental en este caso sería necesaria, ¿no? Y a priori. Y en el caso de la afinidad empírica, pues es mera consecuencia, ¿no?
no habríamos mayor inconveniente. Por eso la afinidad posiblemente empírica se dé en la regla y la afinidad trascendental, digamos, se da en la ley. No sé si esto ya lo habían visto antes en alguna otra parte. Incluso en el carácter de regla y ley. Sí, sí. No comprendo, estoy enredado allí con la parte de la regla y la ley. No. Ok. Vamos a ponerlo así. La afinidad la afinidad trascendental, más bien, digamos, está cómo vamos a representar lo importante que son las condiciones universales, ¿no? Ese es el primer punto. La condición universal, ¿yo cómo la represento? ¿La puedo representar o la debo de representar? La puedo representar, se va a dar desde básicamente una regla. Yo puedo dar una regla, quiero pensar una regla como condición universal. ¿Alguien se le ocurre alguna? Bueno, pondré una ley, ¿no? La ley de la inercia. La ley de la inercia está por una condición universal que se representa como ley necesaria y su conexión se da por medio o en la afinidad trascendental, como una condición de posibilidad para que nosotros podamos representarlo. No podamos, debamos representar para nosotros poder entender. Pero en el caso, por ejemplo, de una regla, estoy pensando en una regla que parezca condición universal, se me ocurre una regla moral, ¿no? No sé, igual va a sonar un poco absurdo, pero no mentir. No mentir es algo que puedes o no acatar y se da por una mera afinidad empírica. Lo puedes representar, pero no necesariamente tiene que ser de esa forma. A diferencia de la ley física, ¿no? Por ejemplo, que esa es una condición universal que no podría cambiar. Yo no sé si este pasaje se pueda tomar como referencia para la parte ética de Kant. Sí. Bueno, yo la tomaría, digamos que la regla sería parte práctica. Inclusive para la estética, ¿no? Sí, bueno, sí. Inclusive para la estética. No. O sea, en la del juicio, del discernimiento, imaginación, como le quieran llamar a la tercera, podríamos ver una parte podríamos de hecho ver las dos, ¿no? La parte de la afinidad trascendental y la afinidad empírica. Eso desde los juicios reflexivos y los juicios determinantes. Pero eso es algo que vimos hace como 4 meses atrás, pero tendría que ver con esta parte, ¿no? Este pasaje justamente lo podríamos meter a la crítica de la razón práctica y a la del discernimiento. Se va a cortar la sesión, nos volvemos a conectar, por favor, ¿vale? O sea, un poco es el hecho de, supongamos que la parte práctica, las cosas morales, si la podemos llamar así, lo hacemos por medio de reglas, no de leyes universales. Quita el término de ley. Claro, y las reglas son particulares, ¿no? Y entonces por eso... ¿Cómo? Por eso son empíricas. Exacto, claro. Claro. Yo lo que lo puedo entender, o sea, lo puedo entender de una mejor manera cuando... Claro, hay una afinidad empírica porque creo que no sé en qué parte fue que leí que el fenómeno, o sea, la representación es múltiple porque se da en el tiempo, al final se da en el tiempo y se da sucesivamente, ¿no? Ahora, hay una regla, o sea, lo puedo entender en el sentido de que hay una regla porque va uno detrás del otro.
y es múltiple porque va uno detrás del otro, ¿no? Sí. Ahora, la regla, te pregunto, esa sería la regla, la consecuencia. Sin embargo, debo imponer la ley para poder conocerlo. Debes imponer. Más bien la ley ya está ahí, ¿no? Vendría siendo la regla una expresión. Exacto. O sea, la ley. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por eso te No, decía, no se impone. Ajá. quita el término de ley como ley que conocemos de justicia. Quita eso. Y pásalo a ley física, a ley química, a una ley científica, por así decirlo. Siempre pensando que Kant está tratando de mostrar la parte metódica, exacta, ¿no? Ujú. Si tú pones ley física versus regla moral, se entiende, porque la regla moral no es una ley física, no es que yo por ley tenga que dejar de mentir. Eso es un impuesto que se ha dicho como para la sana convivencia de la gente. O sea, pero es una regla que puede hacerse, que no es un deber. Por eso está Entiendo, en la práctica, ¿no? entiendo ya, entiendo. El deber, al hacerse trascendental, se vuelve un asunto que no puede cambiar, Exacto. ¿no? Mm, Es esta cosa. entiendo. Okay. Ya va, espérate un momento, ya va, antes que sigas. Okay. Pues decimos, vamos a esperarnos tantito. ¿Vas bien, Paul? Sí, sí, sí. Más o menos lo entendí así como lo estamos viendo con Spinoza. O sea, hay una cosa perfecta y eso no puede cambiar de ser verdad a mentira, ¿no? Entonces, pues sí, las reglas vendrían siendo como modificaciones particulares en ese sentido. Sí, sí, son modificaciones particulares que pueden o no hacerse, ¿no? Eso sí, quedaría justamente. Mm. Ok. Ay, perdón. Entonces decimos que la naturaleza haya de regirse por nuestro fundamento subjetivo de la apercepción, ahí va de nuevo, que la naturaleza haya de regirse por nuestro fundamento subjetivo de la percepción y que incluso haya de depender de él en lo que respecta a su conformidad a leyes es algo que ciertamente suena muy paradójico y extraño. Pero si se reflexiona que esta naturaleza no es en sí nada más que un conjunto de fenómenos y por tanto no es una cosa en sí, sino meramente una muchedumbre de representaciones de la mente, entonces no causará asombro que solo en la facultad radical de nuestro conocimiento, hacia la percepción trascendental, se la vea en aquella unidad solo gracias a la cual ella puede llamarse objeto de toda experiencia posible. Es decir, naturaleza. Esto está súper fuerte. Fíjense, ni que precisamente por eso podamos conocer a priori, es decir, como necesaria esa unidad a lo que quizá deberíamos renunciar si ella fuera dada en sí independientemente de las primeras fuentes de nuestro pensar. Pues entonces yo no sabría de dónde tendríamos que tomar las proposiciones sintéticas de tal unidad universal de la naturaleza, ya que en ese caso se debería obtenerlas de los objetos de la naturaleza. Pero como esto solo podría ocurrir empíricamente, entonces de ahí no se podría extraer otra unidad que la contingente. No alcanza ni con mucho la concatenación necesaria a la que se alude cuando se habla de naturaleza, ¿no? Entonces, denme un segundo, déjenme cierro. Un segundito. Ok. Listo. ¿Me dan un segundo, por favor? Un segundo.
Listo, ya, disculpen. Bueno, entonces aquí terminaríamos básicamente esta sección de A114, ¿no? Ok, entonces, bueno, seguimos. A115, vamos a entrar a A115. Dice, sección tercera de la deducción de los conceptos puros del entendimiento, de la relación del entendimiento con objetos en general y de la posibilidad de conocerlos a priori a estos, ¿no? Entonces, aquí este entendimiento con objetos básicamente serán Gegenstanden, ¿no? Estos objetos que habíamos puesto también, ¿no? Objetos, conocimiento a objetos, ¿no? Gegenstanden. Está de acá. Ok. Hola, Néstor. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que llegas, qué bueno que llegas. Muy bien. Entonces decimos, lo que en la sección precedente hemos expuesto por separado y aisladamente, lo presentaremos ahora reunido y en concatenación. Dice, hay tres fuentes subjetivas del conocimiento, ¿no? Ahí vamos a empezar, tres fuentes subjetivas del conocimiento. Dice, en la que descansa la posibilidad de una experiencia en general y del conocimiento de los objetos de esta. Y entonces, justo lo que habíamos visto, ¿no? Sentido es la primera, imaginación y la última, apercepción. Entonces, estas son fuentes subjetivas del conocimiento. También esto ya lo teníamos en el PowerPoint. Más a ratito lo voy a agregar a esta parte, ¿vale? Ok. Entonces dice, cada una de ellas puede ser considerada como empírica. O sea, estas pueden ser consideradas empíricas, ¿no? Es decir, en la aplicación a fenómenos dados, pero todas ellas son también elementos o fundamentos a priori que hacen posible este mismo uso empírico. Ahora, el sentido, vamos a ver qué representa cada una de estas. El sentido representa empíricamente a los fenómenos en la percepción, ¿no? Entonces ahí representa empíricamente a los fenómenos en la percepción. Ahora vamos con la siguiente. La imaginación, y por eso les decía que me parece bastante importante, representa empíricamente a los fenómenos en la asociación y reproducción, ¿no? Asociación y reproducción de fenómenos. Y la última, que es apercepción, en la conciencia empírica de la identidad de estas representaciones reproductivas, con los fenómenos por los cuales han sido dadas y por tanto en el reconocimiento, ¿no? Ok, vamos a ponerlo acá. Oye, Sofi, en la página anterior habla de percepción trascendental. No es la misma, ¿verdad? No, porque Esa percepción. esta es la empírica, justamente, ¿no? Ok. Entonces dice, en estas representaciones reproductivas con los fenómenos por los cuales han sido dadas y por tanto en el reconocimiento. Pero la percepción en su conjunto, bueno, vamos a poner acá, ¿no? El reconocimiento. ¿Quieren que ponga las palabras en alemán, también de sentido, imaginación y conciencia empírica? Sí, por favor. Okay. Se los voy a poner en el PowerPoint, ¿vale? Ok, denme un segundo.
A ver, la primera es sin, así, sin. La segunda, Einbildungskraft. Y la tercera, apercepción. La voy a poner de todas formas ahorita ahí en el chat. Bien, ya se las he puesto, ¿vale? Ok. Entonces seguimos. De todas formas, esto también lo voy a poner en el caso de... Ah, claro, me falta reconocimiento. Ahorita se las pongo. ¿Qué es recognition? Ahorita se las pongo también en el chat. Pues dice, pero la percepción en su conjunto tiene a priori por fundamento la intuición pura. ¿No? Ok. La percepción va a tener por fundamento, su fundamento en la intuición pura, que corresponderá a espacio y tiempo, ¿no? La asociación tiene a priori por fundamento la síntesis pura de la imaginación. Y la conciencia empírica tiene por fundamento la percepción pura. Ahí vamos poquito a poquito, ¿no? Entonces decimos, percepción es a intuición pura, asociación es a síntesis pura de la imaginación, y la última, que será conciencia empírica, estaremos hablando de apercepción pura. Es decir, la integral identidad de sí mismo a través de todas las representaciones posibles. Esto de aquí, pónganlo en rojo, morado, amarillo, no sé, el color que más les guste. Ahorita les explico por qué. La percepción pura es la integral identidad de sí mismo a través de todas las representaciones posibles. ¿A qué les suena esta parte? Integral identidad de sí mismo. A un yo, al yo. A un yo, ¿no? Y de hecho, esta parte, muchos, cuando apenas empezamos a leer a Kant, pensamos que está hablando de una postura empírica, a la manera humeana, ¿no? A la manera de que el yo en Hume, ¿se acuerdan qué es? ¿Alguien recuerda? Yo en Hume. Es un haz de percepciones, ¿no? De impresiones. Entonces uno pensaría que estas impresiones, que son una unidad que forman el yo, es lo mismo que está diciendo Kant, que es la percepción pura, ¿no? Entonces aquí está la integral identidad de sí mismo a través de todas las representaciones posibles. Aquí la palabra de representación igual va a ser Vorstellung, ¿no? Esta palabra, Vorstellung. Okay.
Bueno, si ahora queremos perseguir el fundamento interno de esta conexión, de las representaciones, hasta aquel punto en el que todas ellas deben convergir para alcanzar ahí finalmente la unidad del conocimiento requerido. Del conocimiento requerida, para una experiencia posible, debemos comenzar por la percepción pura, ¿no? Por esta integral identidad de sí mismo a través de todas las representaciones posibles. Que es diferente justo a la percepción empírica, ¿no? La percepción empírica solo es la conciencia empírica de estas representaciones, que es un poco la pregunta que hace rato hacía. O sea, bueno, todas las intuiciones no son nada para nosotros y no nos conciernen en lo más mínimo, sino pueden ser acogidas en la conciencia, ya confluyan en ella directa o indirectamente, y solo gracias a esto es posible el conocimiento. O sea, para nosotros las puras intuiciones pueden estar ahí, pero si nosotros no las acogemos en la conciencia, ¿no? En esta parte, si nosotros no entramos en este punto importante de la conciencia, pues básicamente el conocimiento no se da. O sea, no tendríamos nada que ordenar, ¿no? Estarían ahí, básicamente. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, algo? Me dan chance de tomar este café. Ok, si no, continuamos. Bueno, tenemos a priori, bueno, no, antes de continuar, nada más para hacer el resumen. Tenemos tres fuentes subjetivas del conocimiento: sentido, imaginación y percepción. Pero me van a interesar ahora otras tres, que es la percepción, la asociación y la conciencia. ¿De qué manera me van a interesar? Bueno, porque la percepción es las intuiciones puras, que para nosotros no serían nada si no las tenemos o no las acogemos en la conciencia, no tendríamos nada que ordenar. La asociación, que por eso les decía, es tan importante la imaginación, porque ahí es donde se hace la síntesis pura, ¿no? De la imaginación en esta asociación. Y la conciencia empírica, que es esta percepción pura. Y esta conciencia es la integral identidad, de sí mismo a través de todas las representaciones, de estas Vorstellungen. Dice, bueno, tenemos a priori conciencia de la integral identidad de nosotros mismos con respecto a todas las representaciones que pueda alguna vez pertenecer a nuestro conocimiento, o sea, de esta percepción pura. Tenemos conciencia de esa identidad, como de una condición necesaria de la posibilidad de todas las representaciones, porque estas pueden representar algo en mí, solo en virtud de que pertenecen con todos los demás a una conciencia. Y por tanto, deben al menos poder ser conectadas. Déjenme, solo reviso un término. Ok, no creo que ya está. Ok. Vale. Ay, me perdí, ¿en dónde nos quedamos? Tenemos a priori. Ok, va. Ah, ok, entonces esta es Erscheinung. Ok. Dice, bueno, este principio, sí nos quedamos ahí, ¿verdad? Sí. Este principio tiene a priori validez y se puede llamar el principio trascendental de la unidad. No, ahí nos quedamos. Quedamos en tenemos a priori.
Ay, arriba. sí, sí, sí. Bien. Tenemos a priori conciencia de la integral identidad de nosotros mismos con respecto a todas las representaciones que pueda alguna vez pertenecer a nuestro conocimiento. Tenemos conciencia de esa identidad como de una condición necesaria de la posibilidad de todas las representaciones. Porque éstas pueden representar algo en mí solo en virtud de que pertenecen con todo lo demás a una conciencia y por tanto deben al menos poder ser conectadas. Sí, si no las conectamos, si no las acogemos en la conciencia, si no, no son nada para nosotros. Este principio tiene a priori validez y se puede llamar el principio trascendental de la unidad, de todo múltiple de nuestras representaciones y por tanto también de la intuición. Entonces aquí tenemos otro, ¿no? Principio trascendental de la unidad de todo múltiple de nuestras representaciones. El principio trascendental de la percepción, básicamente. Trascendental de la unidad de todo múltiple. Ok. Dice, y por tanto también de la intuición. Ahora bien, la unidad de lo múltiple en un sujeto es sintética. Por tanto, la apercepción pura suministra un principio de la unidad sintética de lo múltiple en toda intuición posible. Entonces vamos a leer aquí las supernotas, ¿no? Que siempre deja Kant bien pequeñas. Préstese bien atención a esta proposición que es de la mayor importancia. Todas las representaciones tienen una referencia necesaria a una posible conciencia empírica, pues si no tuvieran esto y si fuese enteramente imposible llegar a tener conciencia de ellas, entonces sería lo mismo que decir que no existían. Pero toda conciencia empírica tiene una referencia necesaria a una conciencia trascendental, previa a toda experiencia particular, a saber, a la conciencia de mí mismo como percepción original. Es pues absolutamente necesario que en mi conocimiento toda conciencia pertenezca a una conciencia de mí mismo. Hay aquí entonces una unidad sintética de lo múltiple de la conciencia que se conoce a priori y que suministra el fundamento para proposiciones sintéticas a priori que conciernen al pensar puro, exactamente como espacio y tiempo suministran el fundamento para aquellas proposiciones que atañen a la forma de la mera intuición. La proposición sintética que cada conciencia empírica diferente debe estar enlazada en una única conciencia de sí es el principio absolutamente primero y sintético de nuestro pensar en general. Pero no se debe olvidar que la mera representación yo, en referencia a todas las otras cuya unidad colectiva ella hace posible, es la conciencia trascendental. Entonces aquí, ¿no? Conciencia trascendental será entonces el yo. Que esta representación sea clara, conciencia empírica u obscura, ello no importa nada. Ni siquiera importa la efectiva realidad de ella, sino la posibilidad de la forma lógica de todo conocimiento se basa necesariamente en la relación con esta apercepción entendida como una facultad. ¿Alguien quiere decir algo aquí o continuamos? Ok. Dice, esta unidad sintética presupone, bueno, vamos a poner ahí 118. Esta unidad sintética presupone, empero, una síntesis, o la incluye, y si aquella ha de ser necesaria a priori, entonces la última, denme un segundo, me queda la duda de tener conciencia cuando se tiene y cuando no. Pues buena pregunta. Me parece que la conciencia la conciencia trascendental o la conciencia empírica. Buena pregunta. O sea, porque la conciencia empírica, digamos, como a percepción pura, creo que es cuando la ordenas. O sea, cuando la ordenas está esta percepción, perdón, esta conciencia empírica.
Dice, es que en general habla conciencia en sí. Me parece que hace una distinción entre conciencia empírica y conciencia trascendental. Aunque bueno, a veces parece que conciencia empírica, que esa percepción pura, también habla sobre una conciencia trascendental, que es el yo. Entonces, posiblemente todo el tiempo, bajo mi interpretación, es que todo el tiempo, digamos, hay una conciencia trascendental. O sea, como que todo el tiempo estás recibiendo representaciones, estás haciendo síntesis de esas representaciones. Claro, eso es desde mi punto de vista. No sé qué opinas, Aldo. Ahí. Podríamos buscar algo. ¿Me puedo escuchar? Sí, te escuchas bastante Es bien. que en general hay un problema cuando habla de conciencia porque o se tiene o no se tiene, ¿no? Básicamente es el asunto. Lo que a mí me inquieta es cuándo se tiene, o sea, cuándo yo puedo identificar que tengo conciencia, por así decirlo. Ajá. O cuál es el elemento que nosotros podemos identificar cuando hay conciencia. No sé si me explico. Sí. Es que la estaba anotando. ¿Cómo identifico qué conciencia? Creo que en la propia organización de las intuiciones y de la propia síntesis. O sea, me parece que ahí es cuando te percatas de que hay una conciencia. De todas formas, denme un minuto y lo voy a revisar en un texto. De todas formas, esta parte. No sé si Néstor, Carlos, Paul quieran decir algo en lo que busco esta partecita. Yo nomás quiero recalcar que me parece buena pregunta la de Aldo. Sí. Es que fíjate que, claro, no, como estábamos discutiendo anoche en Spinoza sobre el entendimiento, no es igual, ¿no? Pero yo necesito, o sea, identificar, como dice Aldo, o sea, qué elemento me haces saber a mí que tengo conciencia, ¿no? Que tengo esa conciencia, por lo menos, esa conciencia, ahí sería la conciencia, se me perdió. Me parece, hablando un poquito de todo esto, me parece que es ahorita lo voy a citar. Ahí es, ¿cómo es? La conciencia trascendental, ¿no? Denme un segundo porque se oye mucho ruido. Listo, voy a citar del texto de Pedro Stepanenko, Categorías y Autoconciencia en Kant, una partecita que cita justamente, ¿no? De anterior, de A103 y A104. Dice, sin conciencia de que aquello que pensamos es precisamente lo mismo que pensábamos un momento antes, sería inútil toda reproducción en la serie de las representaciones, pues en el estado actual habría una nueva representación que de ninguna manera pertenecería al acto por el cual debió ser producida gradualmente, y la pluralidad de la misma jamás constituiría un todo, porque haría falta la unidad que solo la conciencia puede proporcionar. O sea, me parece que la conciencia se identifica o la identificamos por la propia reproducción de las representaciones, porque es ella quien hace esta unidad, ¿no? Entonces dice, si al contar olvido que las unidades que ahora tengo ante mí han sido añadidas sucesivamente por mí una a la otra, entonces no reconoceré la producción del conjunto por esa adición sucesiva de una unidad a la otra, y consecuentemente tampoco reconoceré el número, pues este concepto consiste solamente en la conciencia de la unidad de la síntesis. O sea, es por medio de la conciencia que podemos saber que la conciencia se da, ¿no? Porque ella es la que hace esta unidad de las representaciones. Eso, por ejemplo, sería como en un caso empírico, ¿no? Y en una conciencia trascendental ya estaríamos hablando, por ejemplo, del yo y de la percepción. Sí, ¿no? En este caso el yo ya digamos, ya
lo que nos daría la conciencia unitaria de todas las representaciones que me permiten saber el propio yo. O sea, también hay una unidad ahí para saberme, ¿no? En este caso. Entonces, formas, había otra cita que justo me parecía bastante buena con la... Pero, ya, a ver, o sea, yo creo Sí, que ya sí, hemos sí, discutido bueno, creo que fue en la sesión pasada con Alberto, ¿no? Ujú. Que, o sea, que no debería haber dos conciencias, ¿no? Sino síntesis que se producen de esa espontaneidad del entendimiento o del intelecto allí. Entonces, con lo que pregunta, o sea, claro, yo tendría que revisarlo mejor en la lectura para poder comprender, o sea, no creo que sea tan difícil. Lo que pasa es que me enredo un poco o sea, lo que estoy entendiendo es la conciencia empírica es una síntesis y luego pasa a la conciencia trascendente que sería otra síntesis. Pero no estaríamos hablando de dos conciencias. No sé si, o sea, ese sería una pregunta. Me O parece sea, que es una conciencia en dos momentos. pero simultáneo. Perdón, sucesivos. Sí, ordenado en tiempo y espacio. ¿Sí? Sí. Mm, Ordenado en tiempo y espacio desde las representaciones mismas. claro. Dime algo. Tal vez yo creería que hay más bien una conciencia, o sea, que la conciencia trascendental y empírica trabaja, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, cuando hay conciencia empírica es porque está trabajando con la conciencia trascendental, por así decirlo. O sea, no puede haber conciencia empírica sin la trascendental, sin un yo Claro, lógico, ¿no? Porque si no, claro, ¿cuál sería entonces eh, claro, entiendo. la facultad? ¿O de qué serviría básicamente la conciencia? Tendrías que tener ambas conciencias. Bueno, no ambas, sino en diferentes momentos, pero es la misma conciencia. Tal vez no son momentos, sino contenidos, ¿no? Bajo distintos contenidos, un contenido trascendental y un contenido El empírico. y el trascendental. Ajá, sí, un objeto, ¿no? Más que un momento. Sí. Okay. Se va a acabar la sesión, la voy a terminar para que no nos termine en esta parte de la unidad. Termino y volvemos a iniciar, ¿vale? Ok, los veo en un momentito. Ahí está, ¿no? Entonces, para retomar, porque Carmen va llegando, igual que Néstor, igual que José Luis, para retomar y que no se nos pierdan en esta parte. Hemos visto de A114 a A118. Hemos visto la diferencia entre regla y ley, entre afinidad empírica y afinidad trascendental. La afinidad empírica tendrá que ver con las reglas morales, y la afinidad trascendental con las leyes metódicas o físicas. Luego en A115 vimos las tres fuentes subjetivas del conocimiento, que es el sentido, la imaginación y la percepción. Esto, José Luis, a ti te puede servir bastante para la parte de cine y sobre todo para el genio kantiano de la parte artística, en donde el sentido es la representación empírica a los fenómenos en la percepción, la imaginación es esta asociación y reproducción de estos fenómenos, y la percepción, como ahorita lo estábamos diciendo, la percepción empírica es la conciencia empírica de la identidad de estas reproducciones, ¿no? Ya en el PowerPoint, ya se los puse en el WhatsApp, tienen ahí las palabras en alemán, y después pasamos a otros tres momentos, que es la percepción como intuición pura, la asociación como síntesis pura de la imaginación y la conciencia empírica como la apercepción pura, ¿no? En A117, básicamente, pues ya vimos el principio trascendental de la unidad de todo lo múltiple de nuestras representaciones, que dará pie a A118, que es la conciencia trascendental, es decir, el yo. En este caso, bueno, ¿cuándo identifico que hay conciencia? Es una de las preguntas que Aldo había hecho, y pues básicamente un poco a la conclusión que se llegó junto con el
el libro del maestro Pedro Stepanenko, es que sabemos o identificamos esta conciencia por la reproducción de las representaciones, por esta unidad que hacemos de las representaciones. Recordemos que nosotros ordenamos el mundo que se nos presenta en intuiciones puras, en espacio y tiempo trascendental. Pasará después, ¿no?, todo este proceso de la estructura trascendental, y es lo que nos va a permitir, digamos, conocer es esta conciencia. Ya entramos al tema de la conciencia, que es muy importante, porque la conciencia es donde se nos da esta unidad de las representaciones que nos permite el conocimiento. Hay algunas posturas conceptualistas, otras no conceptualistas, que dirán que lo más importante son los conceptos, y los conceptualistas pues que dirán que hay otro tipo de cosas que están más allá de los propios conceptos y de la propia síntesis. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta para poder continuar. Así sea mínima, ya saben que así sea mínima. No me gusta continuar si no les ha quedado todo claro y distinto, diría el señor Descartes y el señor Spinoza, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿No? Pues yo tengo una, quizás por lo que no he estado en la sesión completamente, pero es con respecto al momento en que se puede hablar de conciencia. Sí. O sea, podemos hablar de conciencia o un estado consciente, tanto empírico como a priori o trascendental. Más bien, justo lo que decíamos hace ratito con Aldo, está la conciencia empírica, y tal vez para entenderlo, como decía Aldo, el contenido cambia y se vuelve una conciencia trascendental. Pero de inicio está la conciencia empírica, ¿no?, donde se da esta integral, como esta integración de todas las representaciones posibles, de todos los postellums posibles. Y dará paso, si es que se permite, dará paso a esta conciencia trascendental que es el propio yo, ¿no? Este yo que se vuelve el pensar en general, por así decirlo. De hecho, me parece que esta notita de aquí, la voy a subrayar. Esta notita de aquí es muy importante para entender qué pasa con esta conciencia empírica y esta conciencia trascendental que es o esta percepción trascendental que es el yo, ¿no? Entonces, si pueden, vuélvanla como a leer, o la volvemos a leer como gusten. Ustedes digan. Pues no sé si quiero aclarar un poco la pregunta, es decir, yo soy consciente, se puede hablar de conciencia en el sentido en que soy consciente del fenómeno o de algo externo que se me presenta, ¿cierto? Y ese es un estado de conciencia. Y este es, digamos, el de conciencia empírica. Y otro sería el estado de ser consciente, bueno, ser consciente de la forma con la que pienso todo objeto. Y que de hecho ahí haces la unidad, porque si no, no serías consciente de. O sea, tengo que ser consciente tanto de la estructura formal con la que yo reúno cada fenómeno, y también tengo que ser consciente de que se me presenta algo. Sí. ¿Sí? Y eso sería la conciencia empírica y la conciencia trascendental. Trascendental, sí. Ok. Sí, y por eso decía Aldo hace ratito muy padre, ¿no? Tiene que ver con el contenido. Cuando solamente se me presenta un contenido, digamos, desordenado, que voy a ordenar, estaría en la conciencia empírica. Pasado eso, estaría en la conciencia trascendental, donde ya hago toda esta unidad, ¿no? Pero es una misma conciencia. Por eso yo decía hace rato, es una misma conciencia, pero en diferentes momentos o en diferentes contenidos. Sofía, pero para ser consciente de la conciencia empírica, eso yo lo tengo que establecer, eso yo lo hago a priori, a través de la conciencia trascendental, ¿no? Sí. Se hace a priori, ¿no? O sea, se hace a priori. Ah, ok. Se hace a priori con base en toda la estructura trascendental. No solo en la conciencia, sino en toda la estructura. Es que no sé si necesariamente hay un momento en el que somos conscientes de la estructura o la forma
con la que nosotros pensamos o reunimos todo lo que se nos aparece. Gracias, hombre. O realmente esa conciencia no es, o ser conscientes de esa estructura formal no es necesariamente un estado consciente, sino es una actividad subréptica de la mente. ¿Sí me hago entender? O sea, no necesariamente tendremos que tener conciencia de cómo ordenamos, sino que esa es la estructura de la facultad y por lo tanto es como ella actúa. Y es una actividad subréptica. Entonces, no sé si es así o si realmente necesitamos ser conscientes de esa estructura. Creo que aquí puedo hacer un poco la distinción entre conciencia de existencia y conciencia de ordenación. O sea, es que hay dos tipos. Bueno, yo lo puedo poner así, ¿no? Cuando somos conscientes de nuestra propia existencia, no es esta conciencia de la que está hablando Kant. Esta conciencia es solamente para la ordenación, para la pura síntesis, para la pura unidad. Claro, no somos conscientes del todo porque no terminaríamos nunca de saber cuál es la conciencia o cómo ordenamos todo el tiempo, porque caeríamos en un asunto racionalista. O sea, creo que eso podría ser un poco la distinción, ¿no? Entre conciencia hasta con SC y conciencia solamente con C. Y es esta con C es conciencia ordenadora, conciencia que unifica todo lo múltiple, ¿no? De hecho, por eso lo pone así, como la unidad de todo múltiple de nuestras representaciones y no como conciencia de existencia. No, pero en esa conciencia no es el yo, y bueno, ahí yo no me represento, ahí es donde yo no me estoy reconociendo a mí mismo, también, incluso como fenómeno. Creo que hay una parte, lo dice Kant. No recuerdo en qué parágrafo, o no sé si es que es así correctamente, pero es decir, o sea, ok, no se trata de una conciencia existencial, sino una conciencia ordenadora. Ahora, si estamos hablando del yo, ¿verdad? Entonces, ese yo tiene que distinguir entre lo que soy yo como conciencia y las cosas que se me aparecen como representaciones en la realidad. Entonces, ahí creo que esa conciencia ordenadora trabaja de una manera en decir, bueno, yo soy como sujeto, como en este caso, bueno, como ser humano, y me estoy relacionando con el mundo de cierta manera y reconociendo las cosas que están fuera de mí, o sea, que están fuera de mí, o mejor dicho, que están en el espacio y el tiempo, ¿no? Ahora, yo creo que, no sé si más adelante me corrigen allí porque no conozco, si ese yo es la facultad última para reconocer todo lo múltiple de las representaciones que lo reúno en la conciencia trascendental. No sé si me expliqué, no sé si Néstor tenga ahí o Sofía. Como si el yo fuera la última parte, ¿no? Como si fuera la facultad. Ok. No sé si sea la última, o sea, somos conscientes a priori de ello, pero creo que esa preferiría, bueno, si alguien puede contestar acá, adelante, ¿eh? Claro, porque si sigo diciendo que ese yo es lo único que me asegura que estoy pensando y ya estaría hablando de Descartes. Y no, incluso como sustancia, no es eso, ¿no? Nada que ver. Pero tiene que ver, o sea, pienso yo, o pregunto, ¿hay algo último que me reconoce como mí mismo y que reconoce a lo otro, o mejor dicho, a las representaciones con el cual se me aparecen en la intuición? Creo yo, perdón, que tiene que ver un poco con el problema de la objetividad y la subjetividad. De cómo o sea, si representamos objetivamente o subjetivamente, y si fuese objetivamente toda la estructura debería ser así, y entonces el yo sí podría ser la última facultad, bueno, no sé si la puedo llamar así, pero sí podría ser la última facultad de percepción, de propio reconocimiento de las representaciones. De hecho, hay un apartado en este texto de Pedro Stepanenko, del profesor Pedro Stepanenko, sobre el problema de la representación subjetiva.
De hecho, si me permiten, voy a leer una partecita que me parece bastante, que puede aclarar, ¿no? Denme un segundo, Dice, quien tenga el texto es en la página 146, en categorías de autoconciencia en Kant, la deducción subjetiva en la crítica a la razón pura, ¿no? El problema de las representaciones subjetivas. Dice, identificar la unidad que el objeto hace necesaria, que es esto que están preguntando, con la unidad formal de la conciencia en la síntesis de la pluralidad de representaciones, acarrea una seria dificultad que Bernard Tolle llama el problema de las representaciones subjetivas. Esta dificultad puede resumirse de la siguiente manera. Al pretender fundar la unidad objetiva de nuestras representaciones en el concepto de autoconciencia, Kant parece excluir la posibilidad de tener representaciones subjetivas. En efecto, ya que Kant pretende haber mostrado que toda representación tiene que hallarse bajo la unidad formal de la conciencia, es decir, que tiene que estar enlazada mediante categorías con otras representaciones, entonces identificar esta unidad con la unidad del objeto significa que toda representación es ya objetiva por el hecho mismo que tengamos conciencia de ella. Si las categorías son lo que determina la unidad que el objeto hace necesaria y a la vez no es posible tener conciencia de representación alguna que no esté enlazada con otras conforme a categorías, entonces toda representación es objetiva. Si se considera que las categorías funcionan para Kant como criterios de verdad y se acepta que las intuiciones se hallan bajo categorías por mediación de conceptos particulares, entonces esta dificultad conduce al absurdo de afirmar que toda aplicación de un concepto a una pluralidad intuitiva es correcta. Digo, aquí ya estamos metiendo también cosas del concepto, pero a lo que voy es la parte de la conciencia, ¿no? O sea, esta parte me parece bastante buena. Sobre todo, ya que Kant pretende haber mostrado que toda representación tiene que hallarse bajo la unidad formal de la conciencia. Todo tiene que pasar por esta unidad formal de la conciencia. Todo tiene que pasar por esta conciencia. Tiene que estar enlazada mediante categorías con otras representaciones. Y esto permite identificar esta unidad con la unidad del objeto, que es la representación objetiva. O sea, básicamente, sin esta conciencia, me parece que la conciencia todo el tiempo está. Sin esta conciencia no podríamos tener esta unidad. No sé si nos percatamos, voy a quitar si somos conscientes, si nos percatamos que todo el tiempo estamos teniendo esta conciencia, todo el tiempo estamos teniendo esta unidad. A mi forma de ver sería un sí, pero no sabemos en qué momento. Solamente lo hacemos como algo a priori, lo representamos como algo a priori. No sé si con esto se aclara un poquito más. ¿Qué texto es ese, Sofía? Este es el de categorías de autoconciencia de Pedro Stepanenko. Ya se los había subido al grupo. Ya lo tienen en el grupo. Ah, creo que sí. Ya se los había puesto. Es que yo creo que el problema sí, como de la conciencia subjetiva y la conciencia objetiva, y si lo vemos desde el punto de vista del profesor Stepanenko, y pensamos que para poder pensar cualquier objeto necesitamos de las categorías o de la unidad de la conciencia, obviamente no habría posibilidad de tener un conocimiento subjetivo, porque todo conocimiento quedaría bajo las categorías y este sería prácticamente objetivo. El problema es que nosotros desafortunadamente no somos así, ¿no? El ser humano no conoce objetivamente toda su realidad, o si no, pues no tendríamos dudas. Sí, y pues precisamente yo creo que Kant es lo que pretende hacer, ¿no? Cuando indica que son los límites que tenemos que establecerle al conocimiento, prácticamente eso es lo que está queriendo decir con las categorías. No es que nosotros siempre vemos, no sé, como que se abrió la puerta sin ver algo referente a su causa, o entonces vamos a decir inmediatamente que es un fantasma, ¿sí? Y vamos a decir que porque algo tuvo que haber causado ese movimiento. Sí, pero desafortunadamente eso no es un conocimiento objetivo. ¿Sí? Eso sería solamente una percepción, sí, y podríamos calificarla objetivamente a través de, no sé, una entidad fantasmagórica, alguna cosa así, y podemos decir que es un conocimiento objetivo en tanto representa algún movimiento en general que ha sido descrito por cierta cantidad de personas, pero no deja de ser subjetivo
porque no tiene ningún criterio de verdad, ¿sí? No se aferra digamos, a una causa dable o específica o concreta en la experiencia. Entonces, sí, pues Kant, cuando afirma lo de las categorías y lo de la conciencia de la unidad, asegura eso, prácticamente que nuestro conocimiento tiene que ligarse a ellas, o si no, todo nuestro conocimiento carecería de fundamento. Entonces, no es que no hayan representaciones subjetivas, sino que esas representaciones subjetivas son problemáticas, y para poder solucionar ese problema necesitamos de las categorías para poder tener un conocimiento más certero. Y con respecto a la conciencia última, que Carlos estaba... Ah, pero Carlos no está. Esperemos. Si quieres, ahorita que regrese. Creo yo que lo que debemos tener... Aquí estoy, lo que estoy preparando una pasta. Dime, te la voy a quemar. Dime. Creo un poco es que debemos tener muy en cuenta que el tiempo kantiano, perdón, ¿no? Que el tiempo que está escribiendo esto está buscando justamente esta objetividad, ¿no? Claro está que actualmente sabemos que esta objetividad no se da, ¿no? Todo se da, estas representaciones se dan de manera subjetiva, interpretativa, pero que sí tenemos cierta base, pues sí lo podemos como mostrar un poco, ¿no? Por eso muchos, por ejemplo, siguen todavía los criterios de objetividad en el arte desde Kant, ¿no? Porque de menos hay algo objetivo ahí. Actualmente no sé cómo se maneje, pero en ese momento esa era la parte o el criterio de objetividad que se tenía. Entonces, no sé, igual Néstor, si le quieres contestar a Carlos sobre la facultad última de este yo. Pues no, pues con respecto a eso, pues él habla del yo, ¿no? Y pues a mí me parece que en Kant el yo siempre es empírico. Cuando él habla de la percepción trascendental, más que hablar de un yo, es hablar de la conciencia de la unidad, ¿sí? De una conciencia en donde se reúne todo el conocimiento, más que en pensar en un yo que se identifica con cada una de las representaciones, haciendo que esas representaciones tengan cierta identidad. Eso pasa, digamos, en la percepción empírica. Cuando todo esto que se me presenta, esta multiplicidad de representaciones que se me presentan, necesitan, para ser llevadas a la conciencia, cierta identidad que las pueda reunir, y ese es el yo empírico. Sí. Pero el yo trascendental o la percepción trascendental, él más adelante creo que él indica que es el entendimiento mismo. ¿Por qué? Porque es el entendimiento el que permite reunir todo lo múltiple a través de la forma de la conciencia, que son las categorías. Entonces la unidad de la conciencia no es un yo, sino es simplemente la estructura formal donde todo puede ser reunido. Fíjate que aquí, no sé, salvo tu mejor opinión, Néstor, y la de los demás, el yo empírico es el que se le ay, se me fue ahorita, se le presentan las representaciones, no se le presentan, no, se le, híjole, bueno, es que se le aparecen. Se le aparecen, gracias, ¿no? Se le aparecen las representaciones. Y en el caso del yo trascendental sería el que reúne y unifica estas representaciones. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien, sí, claro. Entonces, en este caso, si el yo trascendental al final va a terminar siendo el entendimiento, pues posiblemente sí sea la facultad, no, es que no sería la facultad última, sería parte, ¿no? Sería solamente parte de la estructura, pero no sería la facultad última, ¿no? Creo yo. Okay. No sé, los demás no sé qué piensan. Paul, Carmen, José Luis, Aldo. Carlos no, porque Carlos anda en la cocina. En la cocina. Entonces, no sé, los demás. ¿Todo bien? Ok, pues bueno. Les recuerdo que no veo sus caritas, entonces no sé si están pensando o no sé. Pero, ok, Aldo dice que perfecto.
Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, bueno, vamos a continuar, ¿no? Con esta A118 nos dejó ahí varias cosas. Entonces estábamos... Ah, sí. Dice, esta unidad sintética... Esta unidad sintética presupone, empero, una síntesis o la incluye. Y si aquella de ser necesaria a priori, entonces la última debe ser también una síntesis a priori. Por tanto, la unidad trascendental de la apercepción, y aquí vamos a entrar al siguiente tema, se refiere a la síntesis pura de la imaginación, ¿no? Ahí está. La unidad trascendental de la apercepción se refiere a la síntesis pura de la imaginación. Como a una condición a priori de la posibilidad de toda composición de lo múltiple en un conocimiento. Pero solamente la síntesis productiva de la imaginación puede tener lugar a priori, pues la reproductiva se basa en condiciones de la experiencia. Entonces aquí tenemos básicamente dos síntesis en la imaginación, ¿no? La síntesis productiva y la síntesis reproductiva. Si alguien tiene algún texto que hable de esto en la imaginación, me dice y lo subimos al grupo. Entonces, bueno. La síntesis productiva será básicamente a priori, y en el caso de la reproductiva será con base en la experiencia, ¿no? Bien. Bueno, continúo. ¿Alguien, no sé si quiere decir algo o continuamos? ¿No? Ok. Por tanto, el principio de la unidad necesaria de la síntesis pura productiva de la imaginación es, antes de la apercepción, el fundamento de la posibilidad de todo conocimiento, especialmente de la experiencia. A la síntesis de lo múltiple en la imaginación la llamamos trascendental. Aquí está lo primero. A la síntesis de lo múltiple en la imaginación la llamamos trascendental cuando, sin hacer diferencia de las intuiciones, se dirige a priori, nada más que al mero enlace del múltiple. Y la unidad de la síntesis se llama trascendental cuando, con referencia a la unidad originaria de la percepción, es representada como necesaria a priori. Ahora bien, como esta última sirve de fundamento de la posibilidad de todo conocimiento, la unidad trascendental de la síntesis de la imaginación es la forma pura de todo conocimiento posible, mediante la cual, por tanto, deben ser representados a priori todos los objetos de una experiencia posible. Vamos a entrar a la segunda parte. La unidad de la apercepción, vamos a entrar a 119 y decimos, la unidad de la apercepción con respecto a la síntesis de la imaginación es el entendimiento. Ahí está ya, ¿no? Lo que decía ahorita Néstor. Punto. Va de nuevo. Ay, perdón, denme un segundo. Ahí está. La unidad de la apercepción con respecto a la síntesis de la imaginación es el entendimiento. Esta conjunción de ambas se llama entendimiento. Si alguien les pregunta, ¿qué es el entendimiento para Kant? Pues ahí lo tienen, ¿no? La conjunción entre la percepción y la imaginación, y la síntesis de la imaginación. Ok. Denme un segundo. Ok. Dice, y esa misma unidad con respecto a la síntesis trascendental de la imaginación es el entendimiento puro. Entonces, básicamente, el entendimiento puro es
la síntesis trascendental de la imaginación. Junto con la percepción, ¿no? Y la... Ok. Por consiguiente, en el entendimiento, hay conocimientos puros a priori que contienen la unidad necesaria de la síntesis pura de la imaginación. Ay, perdón, denme un segundo. Dice... no sé quién lo escribió, no puedo abrir el chat. Esperen. Ahí. En este caso, la imaginación como tal sería un apéndice del entendimiento y no una facultad. Y la imaginación sola no, más bien sería como la síntesis de esa imaginación, tal cual. Sí, no, la imaginación solita creo que es la pura facultad. Tal cual. Ok. A ver, pregunta. No los veo, pero quedan 3 minutos de la sesión. ¿Quieren que continuemos o qué quieren hacer? ¿Seguimos, no seguimos? Porque las partes, bueno, esta parte es muy larga y como tal no tiene un punto o se finaliza el parágrafo pronto. De hecho es un parágrafo muy largo. Podríamos... termina hasta 129. Lo que podríamos hacer, tal vez dejarlo aquí en A119. Dejarlo en A119 y ver si alguien puede, o tenemos entre nuestras curiosidades, algo sobre el entendimiento o el entendimiento puro y el entendimiento puro, que lo podamos subir a Classroom o a WhatsApp y ahí ver, para empezar esta lectura en A119, ¿no? Creo que nos va a facilitar bastante saber sobre esta partecita. Entonces, ¿sobre qué? Sobre entendimiento y entendimiento puro. Entendimiento y entendimiento. Ok, déjalo, no te buscar. De todas formas, voy a ponerlo también y si alguien lo tiene, ya sabe que lo puede subir al Classroom. Ok, entonces voy a parar aquí la grabación.